Así es la entrevista con Jorge Manso y nuestro invitado de hoy. Seguimos. Bien, estamos de regreso en Así es la entrevista. Seguimos platicando con el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Víctor Manuel Silva Tejeda. El 2000... ¿Otra vez cuándo fue la elección? ¿2014? Se me fue. 2011. Bien, estamos de regreso en Así es la entrevista. Seguimos platicando con el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Víctor Manuel Silva Tejeda. El 2015 marcó el regreso del PRD al gobierno de Michoacán. ¿Qué se espera después de todo lo que se vivió, después de la crisis financiera que pues prácticamente llevó a una situación de ingobernabilidad, de parálisis? ¿Qué se espera? ¿Cuál es la expectativa que tiene el PRI dirigente? Bueno, el PRI tiene la expectativa, en primer término, de ser muy consciente de su papel como partido de oposición. Hemos tomado la determinación de ser un partido responsable con los michoacanos. Luego a veces hay malas interpretaciones y hablan de que somos responsables con el gobierno del estado. No, somos responsables con el pueblo de Michoacán. Y esto quiere decir que en nuestra actitud frente al gobierno, que es distinto al origen de nuestro partido, deberemos de actuar con mucho cuidado y sobre todo velando por los intereses de los michoacanos. Esto quiere decir que no seremos que no asumiremos una actitud negativa a ultranza, el no porque no queremos, el no porque le vaya mal al gobierno, no le vaya bien a los ciudadanos. Yo creo de manera muy clara que la actitud que debe asumir el PRI en este momento al hablar de responsabilidad es ubicarnos en que el proceso electoral y las famosas elecciones del 2015 ya pasaron y que los ciudadanos nos dio y nos ubicó en el lugar que ellos consideraron a cada uno de los partidos políticos y nos dio las responsabilidades que consideraron convenientes. Unos en el Ejecutivo Estatal, otros en la Cámara de Diputados local, otros en el Congreso Federal, otros en sus responsabilidades municipales. Eso ya se acabó. Los procesos electorales ya se acabaron, las rencillas políticas deben de quedar atrás y la consigna de colores no debe de verse en los actuar y en el desenvolvimiento de ningún gobierno en ningún orden de este nivel. Por esa razón consideramos nosotros que debemos de actuar en favor de los ciudadanos. Bien, dirigente, me regreso un poco. La crisis de seguridad que vivió Michoacán pues llevó a la vinculación de diferentes actores con la delincuencia organizada. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, primero tendríamos que ubicar qué actores, porque tenemos muy claro que hubo algunos que efectivamente, inclusive hasta aceptaron su vinculación, y otros que no se ha demostrado que así sea, y que sin embargo sufrieron detenciones, sufrieron una serie de señalamientos. En este contexto, independientemente de qué partidos políticos, el caso es que sufrimos un escenario, una condición muy difícil los michoacanos por ese acercamiento de estos poderes fácticos a la estructura de gobierno. Muy bien, Jesús Reina, uno de los vinculados, aparece en una imagen con el líder delincuencial del grupo que dominaba en Michoacán. Bueno, aparece en una imagen, pero quiero decirle que finalmente no ha sido sentenciado, no ha habido los elementos suficientes aparte de un video, que como todos sabemos un video no es vinculatorio, claro, para una acusación de ese tipo. No ha habido la posibilidad de que quienes han hecho las acusaciones
aporten el mayor número de elementos. Lo que sí quiero decirle que Jesús Reina, como otros, mientras no sean sentenciados, siguen teniendo a salvo sus derechos en el partido. La labor de Castillo, ¿cómo la califica, dirigente? Después de que él llega, asume prácticamente el mando de Michoacán para depurar de todos los males que existían en ese momento. Bueno, efectivamente yo creo que fue una acción que el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tomó la decisión que así fuera, pero no fue de algo que se gestó un año antes o 2 años antes, es algo que se venía gestando durante las últimas 2 administraciones y que reventó, esa es la palabra, reventó en el gobierno de Fausto Vallejo. Y por esa razón el presidente, en aras de ayudar a Michoacán, tomó la decisión de que un comisionado viniera, más que tomar las riendas del gobierno, viniera a atender el tema de la inseguridad, el tema de la creciente participación del crimen organizado en todos los órdenes de la vida política, social, económica del Estado. Y eso, bueno, los michoacanos le agradecemos, al menos yo le agradezco mucho al presidente de la República que se haya roto esa inercia creciente que se tenía en Michoacán y que venía desde los últimos 10 años, no se gestó en la administración de Fausto Vallejo ni de Jesús Reina, mucho menos de Jara. Al contrario, yo creo que fue una muy buena acción para Michoacán. ¿Cómo califica usted la labor de Castillo? Bueno, yo creo que vino a hacer el papel que le encomendaron, a romper con esta inercia de grupos que venían lacerando la dignidad, los intereses de los michoacanos. Y bueno, no nos tenían que haber mandado a un clérigo ni a una gente que tuviera todas las medallas y reconocimientos pues educativos o de talla internacional o de buenos modales. No, yo creo que se mandó a la persona que juzgaron indicada para venir a hacer el trabajo preciso. ¿Se hizo la labor? Yo considero que en gran medida se hizo. El tema es de que ahora el nuevo gobierno y la nueva coordinación que existe con el propio gobierno federal puedan seguir manteniendo los niveles de recomposición y que el tejido social vaya volviéndose a sanear. Bien, la época de Castillo pareciera que a quien no le fue bien fue al PRI, porque de entrada, aunque se justifica un asunto médico, sale del gobierno Fausto Vallejo, posteriormente al gobernador interino, priista también, uno de los liderazgos, lo detienen, acusan que hay asuntos políticos detrás de su detención. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Castillo sí influyó en estas condiciones que cambiaron a Michoacán? Bueno, yo creo que se tomaron las decisiones que no solamente era una decisión individual de un personaje, sino que fueron a la luz de los intereses y las necesidades de que en ese momento las cosas tomaran otro rumbo, porque era tal ya la dinámica y la inercia que se venía cargando de años anteriores, que era imposible romperla de la manera tradicional. Por lo tanto, las decisiones fueron tajantes y fueron las que se consideraron en ese momento. Si nosotros asumimos de que el PRI perdió, yo considero que como partido político no debemos de atribuirnos esas condiciones. Todos los actores que tenemos la oportunidad de militar en este partido político, primero somos responsables de nuestros actos. Y más cuando tenemos una responsabilidad pública. Por supuesto que llegamos a través de un partido político, pero si los partidos políticos, no solamente el PRI, sino Acción Nacional, el PRD, Morena, todos los partidos políticos asumiéramos de manera personal los actos que realizan nuestros militantes, se acabarían los partidos políticos. Y yo le pongo un caso, ahí tenemos el de Abarca de Iguala, que tanto Morena como el PRD se han deslindado totalmente y bueno, ese deslinde vale
¿vale? Porque finalmente los partidos políticos es imposible que seamos responsables de los actos que generen de manera personal quienes son sus militantes. ¿Se deslinda el PRI entonces de la situación de crisis que vivió Michoacán? No, en ese momento el partido político no era directamente responsable en ese momento. Ahora son las condiciones totalmente distintas. Nosotros lo que estamos haciendo es buscando reconstruir los liderazgos, buscando que las estrategias que el partido en un futuro cercano, y hablando del 2018, se den en las condiciones de mayor ventaja competitiva, pero con un origen. El origen es reactivar a nuestros liderazgos, porque en todo caso ni son responsables los partidos políticos de las acciones personales y las decisiones personales de nadie, como tampoco, en este caso, los demás militantes deben de cargar en su caso con señalamientos. Mire, Jorge, te voy a dar un ejemplo muy claro. Este endeudamiento brutal que tiene el estado de Michoacán se originaron en la administración de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy. Y no por eso quienes votaron por el PRD son responsables de ese endeudamiento. Y no por eso muchos militantes del PRD, que yo les reconozco que son gente proba, que son gente bien intencionada, como en todos los partidos tenemos extraordinarios militantes y militantes que no nos han dado también buenas cuentas, lo hay en el PRD, lo hay en Acción Nacional, lo hay en todos los partidos. Pero pongo ese ejemplo muy concreto. Tenemos la paradoja de que después de haber dejado un estado quebrado, sumido en una condición difícil donde intervenía el crimen organizado, las estructuras de gobierno, como fueron estos 10 años de gobierno del PRD, ¿cómo es posible que los michoacanos hayan vuelto a votar por ese partido que le hizo eso a Michoacán? Entonces, mi pregunta es al revés, no tanto el enjuiciar o el analizar o el determinar cuál fue la actuación de Fausto Vallejo en el gobierno, de Jesús Reina o de Jara. No, verdaderamente hay una paradoja enorme, claro, enorme, porque en 10 años acabaron este estado y los michoacanos vuelven a votar por un partido político que le hizo eso a Michoacán. Yo creo que eso es una cuestión atípica, que es para un estudio muy profundo, muy profundo de lo que nos sucede a los michoacanos. Bien. Usted anduvo en campaña también en el 2000, en la campaña de Fausto Vallejo Figueroa, 2011. Así es. ¿Usted nunca tuvo contacto, ni lo buscaron, ni lo presionaron los delincuentes? No, fíjese que no. Ni cuando estuvo en Sedesol. Ni cuando estuve en Sedesol, todo lo contrario. Yo siempre me he movido por el estado, inclusive en las condiciones más difíciles. Nunca he tenido ninguna cuestión que lamentar. Sí, tuve en las carreteras encuentros como todos hemos tenido con grupos armados que no sabíamos si eran autodefensas o si eran pertenecientes a algún grupo, alguna escisión ahí de otros grupos. Pero bueno, eso fue lo más cercano que tuvimos. Y el conocimiento luego a veces de oídas de algunas personas, pero no más allá de cosas que luego se conocían o se daban como un hecho de que sucedían de manera cotidiana. Muy bien, ¿le parece? Hacemos una pausa. Me gustaría que platicáramos de qué es lo que sigue para el PRI y bueno, el 2018, que pareciera ya pues inició la carrera, bueno, el proceso electoral intermedio que indiscutiblemente marca pues quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores y quién se posiciona rumbo al 2018. ¿Le parece? Claro, con mucho Vamos gusto. a una pausa, la última. Así es la entrevista. Jorge Manso sigue conversando con nuestro invitado. Así es la entrevista en Michoacán.